Qué honor recibir en Voces de hoy a María Lourdes Victoria, una escritora de origen mexicano nacida en Veracruz, que viene a hablarnos de esta maravilla, de su nuevo bebé. La Casa de los Secretos, su tercera novela, después de escribir Los Hijos del Mar y Más allá de la justicia, además de ser autora de cuentos y de escribir literatura infantil en español e en inglés. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Estoy feliz de estar aquí, Ana Lilia. Gracias. Me encanta tu nombre, te lo dije desde que tuve oportunidad hace un ratito de saludarte, porque Victoria es el éxito. Exacto, Victoria es el apellido de mi padre y me da mucho gusto platicarte que mi última nieta le pusieron sus padres Victoria. Entonces, ojalá y no le digan Vicky o ningún apodo, porque Victoria es un lindo nombre. María Lourdes Victoria, tienes un nombre de novela. ¿Tú crees? Claro, de pronto, vamos, tú ya no vas a escribir jamás con seudónimo, pero... Casi 40 años, la gente no podía pronunciar Lourdes, ¿no? En inglés, y se aturaban con el Lourdes. Y entonces me quedó María. Eso fue antes de que Madonna le pusiera Lourdes a su hija, claro. Y de ahí la gente que me conocen por María Victoria. Y tú estás muy joven, pero seguro que haya por allá personas que recuerdan a la María Victoria, que fue una gran actriz, cantante mexicana por los años 50. Sí, la conozco. Cómo no, la cría bien criada. Exactamente. Que además ha sido una de las comediantes más grandes de México, porque aparte le tocó a ella estar en un ambiente donde no había mujeres que se dedicaban a la comedia. Así y es. el hacerlo con humor blanco, bueno, qué bueno que ese nombre tiene historia, pero Victoria también te ha llevado a triunfar y te ha llevado a de pronto encontrar que querías que tus hijos y tus nietos conocieran las tradiciones mexicanas. Me encanta, yo quiero por supuesto hablar mucho de tu tercera novela, pero me encanta la anécdota de que la primera de ellas la escribiste con tu papá, porque te pusiste a entrevistarlo para rescatar todas las tradiciones del Veracruz que él recordaba, de la forma en que todo eso pasó. ¿Puedes hablarnos, por favor, de...? Sí, claro, con mucho gusto. Yo tengo 2 hijos y mis hijos, uno es rubio y el otro es moreno, y cuando llegaron a la adolescencia como que estaban un poco confundidos de su identidad mexicana. En mi casa siempre les hablé español, me era muy importante que hablaran español. Entonces, allí en esos años de la adolescencia donde en el high school a uno le querían que estuviera en el club latino y al otro no, y que a uno lo ponían en el rol de César Chávez y el otro no. Entonces ellos llegaban con muchas preguntas a casa, incluyendo que ¿estás segura, mamá, que tú eres mexicana? Porque de alguna manera yo no cabía en ese estereotipo que incluso ellos habían aprendido aquí en este país. Entonces, en ese momento yo fui con mi padre y le dije, ¿sabes qué, papá? A pesar de que procuro llevar a mis hijos a México seguido, yo necesito que ellos se enamoren de México como yo estoy enamorada, que ellos sepan de sus raíces. ¿Me ayudas a platicar la historia de los abuelos? Entonces, esa fue mi intención y fue una decisión maravillosa porque me dio un pretexto de vivir vida con mi padre y de escuchar todos esos relatos. Qué maravilloso. Fue lindo. Que fueron 6 años de proceso. Ajá, exactamente. Pero después no solamente a él, sino a los tíos y a otros parientes. Y bueno, claro, y además divertidísimo porque cada quien tenía su versión de los hechos muy diferente. Y decían, no, tu tía ya no se acuerda, tu tía está loca, fue así o fue asá, ¿no? Entonces todo ese proceso me acercó a mis seres queridos y el resultado fue, yo le mandé a mi hermano un capítulo y él lo mandó a una editorial y ellos se interesaron en publicar la novela, algo que yo no tenía contemplado. O sea, yo siempre había escrito, pero nunca me había propuesto que a lo mejor a otra persona, además de mis hijos y mi familia, les interesaría leer esa historia. Y lo curioso que fue que Los Hijos del Mar, de pronto una de tus hermanas, creo que Tali, lo mandó a una editorial y le surgía publicarlo. Sí, esa fue mi gran sorpresa, porque
era una editorial en México y él me mandó un fax que le mandó la editorial. En ese entonces no había todavía emails y cosas de esas, y decían, deseamos la novela, y venía con carácter urgente, y yo decía, pero ¿cuál novela? Si todavía no la había yo ni pensado como novela. O sea, era un recuento para mis hijos, para que supieran que eran los abuelos. Pero claro, entré hasta los bisabuelos, porque la historia me atrapó a mí misma y me entraba la curiosidad, y así llegamos a Adelaida Astudillo Álvarez de la Reguera, imagínate. ¿Cómo reaccionan tus hijos al ver ese acto de amor? Y me inspira mucho también que si ya tus hijos estaban en preparatoria, aunque sigue siendo muy joven, yo creo que ese proceso fue para ti como de alguna forma inventar una vida como escritora, que a lo mejor ya tenías escribiendo cuentos y cosas, pero el que te publicaran tu primera novela, yo creo que fue de pronto un parteaguas en tu carrera como escritora. Sí, en realidad hice todo un círculo, porque yo sabía que la literatura y la narración era lo mío, los libros. Pero en ese entonces yo había tomado un detour, por decirte algo, y estaba yo trabajando, bueno, entré a trabajar como abogada y al mismo tiempo estaba escribiendo. Entonces sí, aparte que eres trabajaba abogada. Y tenía los hijos, un poco ocupadita, pero contenta. Y ahora estoy feliz que me puedo dedicar ya más de lleno a lo mío. O sea, se llegó el momento en el que dije, bueno, ya otro propósito de ejercer defendiendo a mis paisanos en las cortes ha terminado. Ahora quiero regresar a lo que es mío, y regresé, y por eso estoy de lleno ahora mismo escribiendo y dando talleres de literatura. Sí, también de eso te voy a preguntar en un ratito, pero antes quiero preguntarte, después de Los Hijos del Mar, que pues es de Veracruz, está ambientada en Veracruz porque de ahí naciste, aunque hayan llegado por el mar de otros océanos. De todos modos, te vas de Veracruz a Oaxaca, a la Casa de los Secretos. Y te decía que me encanta tu narrativa porque de pronto rescata esa parte de México que no queremos que se vaya. Y necesitamos autoras como tú que rescaten eso, que se preocupen y que de pronto recopilen toda la información de toda una época, porque aparte de reflejar las tradiciones, pues también estás de alguna forma reflejando esos momentos de la historia en dos historias de amor maravillosas. ¿Nos puedes contar qué significa para ti tener aquí la Casa de los Secretos? Bueno, para mí ha sido otro paso en esta aventura maravillosa que es la escritura. Aquí mi propósito era, fíjate, cuando estaba yo y mi padre platicábamos de cómo eran las cosas y esas historias, por ejemplo, cómo hacía la abuela el caldo largo, ¿no? Y yo decía, mis hijos ni siquiera saben lo que es un caldo largo, ¿no? O las tradiciones que teníamos en aquel entonces, o que él tenía, cuando no había coches y el abuelo le daba un billete, unos centavos, y le decía a él y a su hermanito, se me van a vender las medicinas que él mismo preparaba porque era farmacólogo, al pueblo, y no les daba un boleto de regreso. Entonces ellos agarraban este camión, tren, lo que pudieran, y se iban a ganar la vida en los pueblos antes de poder regresar a casa, ¿verdad? Entonces, cuando él me pinta ese mundo, y además cómo era la gente, los valores morales que tenían y que pretendían mostrarle a sus hijos, yo decido, esto yo quiero compartirlo, esto no quiero que se pierda. Y así me pasó con Oaxaca, porque además de que me enamoré de Oaxaca, mientras más aprendí sobre ese estado, bellísimo estado, más me di cuenta de su gran diversidad y de todas estas costumbres hermosísimas que tenemos, que hoy celebramos sin saber por qué las celebramos, ¿no? Te pongo, por ejemplo, el Día de los Muertos. Claro.
está de moda. Entonces sí, de repente Oaxaca está un poquito en el radar de la gente y van y se pintan de catrinas, pero no saben qué es una catrina, o no saben de Posadas el artista, o no saben cuál es verdaderamente por qué celebramos el Día de los Muertos, por qué hacemos un altar, qué significa la sal en el altar, qué significa las velas, las monedas. Exacto, las monedas, y cómo era en aquel entonces, ¿no? Incluyendo las mujeres levantándose tempranito en la mañana, que iban con sus recetas a los molinos, ¿verdad? A que les molieran el cacao y regresaban con la masa calientita, imagínate, Ana Lilia, a hacer sus propias tabletas, a ponerles el insignio de la familia para dárselas a las comadres y las vecinas. ¿Quién hace eso el día de hoy? Se ha perdido tanto de esas tradiciones y esas costumbres, ¿no? Lo bueno que lo haces tú, porque haces que ese chocolate huela tan rico a través de tus letras. De verdad que yo quiero recomendar mucho este libro porque, vaya, que alguien, yo sienta que está a la altura de una Isabel Allende en cuanto a la calidad de la narrativa y en cuanto a la calidad de esa novela histórica que tienes en tus manos, es de verdad bien disfrutable y es bien rescatable de las tradiciones. Y quienes aman la literatura y que saben encontrar estos valores, estoy segura que van a disfrutar tu Casa de los Secretos. Gracias, Ana Lilia. Y creo que, o espero, mi esperanza es que mi lector recuerde o aprenda estas tradiciones, pero que también valore y aprecie lo que tenemos y lo que somos, ¿no? Porque encuentro que hay tanto que nosotros mismos los mexicanos despreciamos, que no apreciamos nuestra artesanía. Claro. Por eso incluyo a mi personaje zapoteca, que es tejedora, y procuro ilustrar un poco a mi lector de, tú sabes todo el trabajo que se lleva a hacer un telar de cintura para hacer una de estas preciosísimas prendas. No es cualquier cosa. Entonces es como para que nosotros nos estuviéramos arrebatando esas prendas y vistiéndolas con mucho orgullo y celebrando nuestros artistas y nuestra artesanía y nuestras tradiciones. Sí, claro. Es que, pero cuéntanos por qué la gente no se puede perder la Casa de los Secretos. Por el secreto. Bueno. Que está, la verdad, además narrada en 2 épocas distintas. Sí, o sea, sí. Han pasado tantas cosas tan tristes en México, ¿no? Y nos bombardean las redes y los medios con todas las tragedias, incluyendo los terremotos, inundaciones, y casi que se siente como el fin del mundo. Y para mí esta novela es un caramelo que yo les traigo a mis lectores para que ellos se olviden de todo lo negativo, lo feo, y se inmersan en este otro mundo que es hermoso, que es interesante y que a la vez aprendan sobre la historia de nuestra patria, porque aquí hay historias que yo en lo personal desconocía, como la historia de los patricios irlandeses, y que descubrí a la hora de hacer mi investigación de 6 años que me llevó a investigar esta novela. Entonces aquí se las pongo. A veces hasta me enojo cuando me escribe un lector y me dice, María, me le eché en una noche tu novela, y yo digo, no se vale, yo me tardé 6 años y tú la leíste en una noche, pero a la vez me da gusto. Eso es lo que logran, y eso a mí me pasa con los buenos libros, que no lo puedo soltar hasta que lo termino. Entonces regularmente me pasa con los autores favoritos, sí, leo sus libros en un fin de semana. Y eso tiene tu literatura, porque atrapas con tu narrativa y con tu bien estructurada historia. Por algo tarda 6 años en escribir los libros. Sí. Por lo menos la primera novela y la tercera, no sé cuánto tardaste en la segunda, más allá de la justicia. Ajá. En la segunda menos. Esa me llevó solo 3 años, pero es una novela contemporánea, entonces no requirió de toda la investigación. Claro. Exacto, porque cuando tú te pones a pensar, ok, pero ¿cómo se comía ponte tú, en un pueblo de Tlaxiaco,
alrededor de una mesa, cómo se servía, qué platos usaban, en qué sillas se sentaban y todo eso ya se lleva su tiempo. Pero si yo logro que mi lector sienta placer y se aleje un poco de todo lo que nos están bombardeando y pase un buen momento con mi libro, entonces he logrado mi propósito. ¿Qué significó que precisamente Más allá de la justicia haya ganado un tercer lugar en un premio tan prestigioso como el Premio Planeta? Te tengo que contar que fue mi hermana Pilar, la que siempre ha creído en mí, que me avisó, oye, mandé la novela a este premio, y yo no quería decepcionarla, pero yo dudaba mucho. Le digo, Pilar, pero tú sabes de cuál premio estamos hablando. Sí, pero va a quedar. Y bueno, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que cuando anuncian, participaron creo que como 600 y pico de novelas de todo el mundo. Más de 500 seguro. Más de 500, sí. Y bueno, mi sorpresa que a la hora de leer, estamos ella y yo leyendo por internet los resultados de los finalistas, y yo le digo, bueno, pues no quedó, pero es que se me había olvidado que yo había usado un seudónimo para esa novela. Y cuando nos dimos cuenta que estaba, rápidamente compré mi boleto a Barcelona, rompí mi cochino y fue la primera vez que España. Me llevó a España, y aquello fue algo magnífico. Y fuimos a esta gran cena de gala y desgraciadamente yo no podía comer de los nervios. Y entonces este jurado va eliminando y eliminando entre que primero la sopa y luego la ensalada, y te van descartando y descartando. Y la mía no la descartaban, y nunca había rezado tantos Padres Nuestros como esa noche. Pero bueno, como fue, la mía fue la última que eliminaron, o sea, quedó en tercer lugar, que en realidad no existe un tercer lugar. Con el Premio Planeta está el ganador del Premio Planeta y el finalista, y ellos sí se llevan una buena lana, y yo me llevé solamente una satisfacción de haber llegado a donde llegué. El prestigio de que tu novela sea tercer lugar en el Premio Planeta, pues por supuesto que da evidencia de tu calidad como escritora, definitivamente. Entonces, de ahí puedes encontrar todas las editoras que quieran publicar tus libros. Yo creo que es el antes y después del Premio Planeta. Bueno, pues ahí te va lo interesante. Por primera vez en mucho tiempo, Planeta no publicó mi novela. Por lo general publicaban a los últimos 10 ganadores, pero ese año estaban en crisis económica, y entonces ellos no la publicaron, y nunca encontré un editor que quisiera publicarla. Yo lo que he aprendido de eso es que quizás muchas novelas tienen algún jurado dirá que tiene un mérito literario, sin embargo no es comercial, y por lo tanto las editoriales tienen que tomar la decisión que no la van a publicar. Entonces lo que yo hice es, bueno, lo vi como una oportunidad de aprender qué sucede con el proceso de autoeditarme. Y me fui por Amazon y la colgué, y ahí está la novela y la comparto con mucho gusto. Tengo que decir que yo en lo personal regresé con esta tercera novela a buscar una editorial porque necesito de esa sociedad. Al estar escribiendo en español, todavía no tenemos la distribución y el know-how que te da cuando tienes una editorial. Y para mí fue fantástico, maravilloso, y estoy muy agradecida que Planeta me haya dicho que sí con esta tercera novela. Que además tu segunda novela tiene pues más premios, tiene mención honorífica en la categoría de mejor novela en español en los premios International Latino Book Awards en el 2012. Sí, entonces ya que que esté también ahí quiere decir todo. Hay que leer también Más allá de la justicia. Gracias, Ana Lilia. Bueno, cada hija, cada novela tiene su historia, y cada novela me ha enseñado algo. Esta no la he actualizado, pero hace un par de semanas quedó en segundo lugar esta novela en el Latino Book Awards como la mejor novela histórica en español. Entonces me acaban de dar mi medalla y mi certificado. Novela histórica, es que eso es distinto, eso está en otro nivel. Es otro género, sí, es otro género. Y bueno, eso ya depende hay personas que lectores que les gusta la fantasía, hay quienes les gusta el romance, hay
la novela contemporánea. Esta cabe dentro de esa categoría de novela histórica y costumbrista. Pero también a los que somos lectores nos gusta la buena literatura, sea el género que sea. Y en ese género absolutamente cumple todos los requisitos. Gracias, Ana Lucía. Pero cuéntame, ¿cuál es el proceso de toda esa investigación histórica como para detenerte en la intervención estadounidense y luego en la época de la Revolución, que son las épocas que tienes en este libro? Ajá. Bueno, el proceso con esta novela fue que primero yo hice un viaje a Oaxaca y andaba yo pensando qué voy a escribir, qué sigue, ¿no?, de mis otras novelas. Y en ese viaje me tocó una guía que era, ella se identificó como zapoteca, pero era pelirroja con pecas. Y entonces cuando yo le pregunté cuál es tu ascendencia, ella me dijo zapoteca y irlandesa. Entonces me entró esa chispa de curiosidad, y porque yo no sé, yo sabía que había otras nacionalidades en Oaxaca, pero no estaba enterada de la irlandesa. De ahí salió la monja irlandesa. Y de ahí salió la monja. O sea, de ahí empecé a investigar y me di cuenta, encontré aquella historia de los patricios y dije, bueno, porque yo no aprendí esta historia de los patricios en la escuela. Y sería, yo creo que hay muchos mexicanos que no desconocen la historia de los patricios y hay que platicarla. Entonces la escribí, necesitaba entonces yo un personaje, ¿no? Y remontarme a 1848, que fue lo que hice. Entonces la novela arranca con este personaje zapoteca, que una mujer tejedora que tiene que, por razones místicas, deja abandonar a su hijo, en realidad, Gavino, que es el hombre protagonista. Y él, entonces este chico se queda a vivir con su padre. Entonces, esta historia de amor de la monja, que no te quiero decir en qué acaba, creo que ya la leíste, se la platica a una sobrina en el hoy de la novela, que es la otra historia de amor que ocurre en 1920, después de la Revolución. Y entonces eso me permitió abarcar 100 años o 90 años en la historia de México. Y pensar que toda esta historia tuya como escritora la iniciaste escribiendo cartas. Exacto. A la familia. No, la inicié contando cuentos a mis hermanos que me decían, ya cállate, porque las estaba contando esos cuentos. Un poco como, no sé si has ido al Callejón del Beso en Guanajuato. Por supuesto, ¿quién no ha ido al Callejón del Beso? Y no te han tocado esos niños que vienen y te quieren contar toda la historia del callejón, supuesto, y seguro que claro. se la inventan toda, pero así yo me inventaba historias y en algún momento las escribí. Eso es maravilloso y que de alguna forma hagas esa analogía con los niños del Callejón del Beso, es muy simpático porque te imaginé muy clarito ahí contando esas historias inventadas y imaginando de verdad esa niña que sigue teniendo corazón de niña, si no creerías como creas. Pero además qué lindo que compartes y que tienes un taller. Sí, fíjate que eso es porque me sentí tan sola por muchos años escribiendo, porque decía, bueno, ¿dónde están todos los escritores que quieren escribir en español? Estaba yo viviendo en Seattle, no los encontraba, y una mujer peruana, magnífica bibliotecaria, se me acercó y me dijo, oye María, ¿no te gustaría impartir un taller de narración en español? Y yo dije, yo con todo gusto comparto lo poco que sé a quien se atreva a venir a la clase. Y entonces dimos este taller, pensábamos que vendrían 10 personas y llegaron como 30. Y de ahí, para hacerte una historia larga, breve, hubo tanto entusiasmo de estos escritores que de repente nos encontrábamos en un país que no era el nuestro, gozando de la misma golosina que era la narración, la escritura, y se creó el grupo de Seattle Escribe. Este grupo ahora tiene como 80 integrantes, son muy organizados, tienen una mesa directiva, y quien está en Seattle y quiera participar y unirse, los encuentran en seattlescribe.org. Ya como 5 autores han publicado sus obras, y ahora va a salir una primera antología que se hizo una colaboración con el Consulado de México en Seattle, y estoy feliz que están logrando publicarse de esta manera.
¿Alguna vez crees que harás losangelesescribe.com? Ese es el sueño, losangelesescribe.org o Sonoma, porque ahí también tienes tu casa. Sonoma Escribe, que fuera Miami Escribe, que tuviéramos ese rinconcito, ¿verdad? Para copiarle a Agustín Lara. Ese rinconcito donde los escritores pueden compartir sus historias, porque tenemos, Ana Lilia, como tú sabes, porque tú escribes, tanto que contar, ¿no? Sí. Cada quien tiene una historia. Cada quien es una historia. Exacto. Y cada quien ha sido testigo de muchas historias. Claro, y además esta narrativa es especial porque es la del inmigrante, pero por la voz propia. No que vengan otros y que cuenten nuestras historias, Claro, que sí, las contemos nosotros. Exactamente. Definitivamente. Y Voces de Hoy de alguna forma es reflejo de eso, porque todos los invitados tienen una historia que contar, entonces me encanta que vengan a compartirla como tú estás aquí hoy. Y se nos está acabando el tiempo, pero te quiero preguntar, ¿qué significa para ti que en el nicho donde descansa en paz tu padre grabaron en la piedra Les dejo el mar, en referencia a tu primera novela que escribiste con él? Ay, pues, ¿qué te puedo decir? Esa fue idea de otro de mis hermanos y yo creo que yo no sé qué haría sin mis hermanos. Somos 9, por cierto. Yo soy solo una de 9 y ellos han sido mis pilares en mi vida. Qué maravilla que tú seas también pilar para ellos. ¿Cuándo será publicada Amores de Agua y de Lodo, que será tu cuarta novela? Espero que el año que entra. Estoy a todo vapor. El escenario es Chiapas, las fincas cafetaleras. Es otra novela histórica, una historia de amor entre, otra vez, una indígena Mam, y un alemán. ¿Qué tal? Pues sí, es que todos somos mestizos, todos somos una mezcla de razas y de costumbres. Entonces así es que se enriquece la cultura mundial. Sí. Qué lástima que hay quien no lo entiende, ¿no? En este país incluso que no tiene esas lecturas. Ojalá les lleguen todos estos libros para que cambie de pronto alguien forma de pensar. ¿Saben tus alumnos de español que tienen como maestra una autora tan importante? Ay, todos somos importantes, Ana Lilia, y estoy aquí para decirte que algunos de ellos escriben mejor que yo. Lo que pasa es que, bueno, hay que encontrar el camino para que sus obras vean la luz también y para que todos los demás los disfruten. Estoy feliz de estar aquí, te felicito por abrir este espacio. La verdad es que el mérito es todo de Sonia Morphy, que tuvo la visión de hacerlo, y yo estoy encantada de ser parte de su equipo de trabajo porque es un espacio con visión y queremos de verdad tener invitadas tan grandes como tú, porque sabemos que hay gente que lee español, que habla español, que está ansioso por tener contenidos de calidad. Y a mí me enorgullece mucho hacer este tipo de entrevistas porque sabemos que con la calidad hacemos la diferencia. Entonces yo quiero felicitarte y bueno, invitar a todo mundo a que no se pierda esta novela, porque se van a enamorar de la literatura de María de Lourdes Victoria, y aparte van a estar esperando la siguiente que saldrá el próximo año, ya nos adelantó. Ya. Y espero que nos vengas a hablar de ella aquí a Radio Latino Inc. Será un honor. Gracias, muchísimas gracias y que siga la victoria. Gracias.